Marco Antonio Corcuera ha entregado su vida a la poesía. Como poeta, es uno de los mayores y mejor logrados que tiene el Perú, representante vivo del neoexpresionismo y del nativismo peruano. Como propulsor cultural, trabajó arduamente por su país al regalarle no solo cuadernos trimestrales de poesía, revista literaria de fama y respeto al nivel de habla hispana, sino también al descubrir a grandes poetas mediante la creación del concurso de poesía El Poeta Joven del Perú. Marco Antonio Corcuera representa un gran canto de sueños hechos realidad. Poblado de fino estambre, como débil aleteo, siento renacer en mí eso que llamo recuerdo. Marco Antonio Corcuera nace en 1917 en Contumasá, tierra llena de verdores y mágicos encantos que tiñeron su niñez de amor por la naturaleza y las cosas simples, lugar donde se gesta su vocación poética y al que el poeta ha vuelto físicamente todos los años, y más aún en sus recuerdos y poesías. Sus padres fueron el doctor Óscar Corcuera y doña Teodosia Díaz Alfaro. Sus hermanos Óscar, Maruja, Teresa, Zoila, Carlos, Nelly, Arturo, Anita y Consuelo Corcuera Osores, destacando por su vena artística Óscar Pintor y Arturo Poeta, quienes junto a Marco Antonio la heredaron del padre, pintor y poeta, además de abogado. Contumasá va conducida por la mano de Dios, rodeada de cerros que la custodian, los tejados humeantes antes del desayuno, cuando el sol barniza el campo con un tono amarillento, aspirando el suave olor de los sotillos de eucaliptos y el perfume de las menudas flores silvestres. El universo del poeta en su niñez va a ser fundamentalmente la hacienda Cachil y el Salario, nombre extraño escogido por el abuelo don Sebastián Díaz, hombre dulce y pegado al campo, para recordar que la compró con el dinero de su primer salario. Allí descubre la belleza en la variedad y hermosura de las flores, en la dulce melodía de los pajaritos y, en especial, descubre aquel amoroso convivir con la naturaleza, con gentes y animales domésticos que, como el propio poeta dice, permanecen en nuestros recuerdos como si hubieran sido humanos. Qué dulzura y qué naturalidad en el ambiente, qué franqueza y espontaneidad, huyendo del mundanal ruido, bajo un cielo limpio, del mes de mayo. Nos quedamos con el cuello adolorido de verlo tanto tiempo, tan ágil, tan azul al caer la tarde. Tanto recordamos esos instantes trajinados de inquietud, poblados de pájaros, teñidos de emoción y de amor, que ya no volverán, pero que siguen rozando con la punta de sus alas los cristales de nuestra infancia. En Contumasá, Marco Antonio Corcuera realiza sus primeros estudios en el Centro Escolar número 101 y los continúa en Trujillo, donde la familia viene a radicar en 1928. Termina la primaria en el Centro Viejo, hoy Escuela Pedro Ureña, y cursa la secundaria hasta 1935 en el centenario Colegio San Juan. Allí inicia su gusto por los clásicos españoles y registra sus experiencias iniciales en los periódicos murales del colegio.
En 1939, luego de culminar 2 años de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, se traslada a Lima para realizar sus estudios superiores en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde mientras cursa el 2º año de estudios, obtiene la primera mención honrosa en los Juegos Florales con sus poemas breves. En 1944, Marco Antonio regresa a Trujillo, donde obtiene el grado de bachiller en Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo y al año siguiente el título de abogado, profesión que ejerce durante toda su vida. Abogado civil de intachable trayectoria, asesoró a diferentes instituciones regionales y como miembro del Foro Liberteño, por sus valores éticos y prestancia moral, ocupó el decanato del Colegio de Abogados en el año 1986. En esta ciudad, el poeta echa sus raíces. Aquí, en el año 1955 se casa con Celia García Granados, compañera infatigable en todas sus cruzadas, y es aquí donde nacen sus 4 hijos varones: Marco, César, Paul y Julio. El inmenso amor que entrega a su familia solo es compartido por la devoción que profesa durante toda su vida por la poesía. La obra poética de Marco Antonio Corcuera es amplia y agrupa 22 libros escritos desde el año 1940 hasta el 2001. 12 de poesía, 4 en prosa, 2 antologías y 4 inéditos. Marco Antonio Corcuera ingresa a la poesía por la puerta grande, obteniendo una mención honrosa en los Juegos Florales Sanmarquinos de 1940. Desde el inicio, su poesía aborda los temas que se relacionan con la tierra, con el poblador andino y con la naturaleza, con la que establece una relación evocativa, intimista y confesional. Nuestra mirada se detiene en los seres elementales. Esto explica y justifica la simplicidad de mi obra. Que otros canten a los animales y a los árboles grandes, nosotros nos conformamos con los arbustos, las plantas rastreras, los pájaros pequeños, los insectos insignificantes. La naturaleza nos sigue deslumbrando con su misterio. No te tardes tanto, anhelo de inverna, que mi surco muere por ver tu presencia. Golpecito de agua suena en mis oídos. Trae tu caricia, tiéndela en mi trigo. No es fácil cultivar el verso clásico, es una de las tareas más difíciles, pero Marco Antonio Corcuera sabe plasmar en versos clásicos con mucha espontaneidad, con mucha naturalidad, con extraordinaria facilidad, con una exquisitez y una pericia técnica en el manejo del verso para traducir sus emociones y sus sentimientos. Creo que este es el gran mérito de Marco Antonio Corcuera. Como poeta es un explorador de una expresión lírica que es al mismo tiempo sumamente plástica y que está inspirada en las montañas y en las flores y en los pequeños animales de su lar nativo. Marco Antonio es un poeta realmente andino. La magia, la maravilla de la piedra y de la nube y del agua y del bosque se expresa a través de su obra. En el año 1932, cursando aún la secundaria, vivió la Revolución de Trujillo gestada por el APRA. Esto marcó profundamente su espíritu social y le inclinó por las ideas políticas socialistas. El APRA representaba además
a una generación que venía desde el Grupo Norte con Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Víctor Raúl Aya de la Torre, César Vallejo, entre otros, con los que Marco Antonio Corcuera mantenía lazos de amistad e identificación intelectual. Marco Antonio Corcuera, uno de los distinguidos militantes del aprismo, se incorpora al movimiento desde muy joven, hasta donde yo y los de mi promoción conocemos. Ha sido uno de los hombres más apreciados por la dirigencia del partido, no solo por sus convicciones, sino por sus grandes virtudes como culturales y artísticas. Él siempre fue un hombre muy distinguido, no solo por Aya de la Torre, sino por Alcides Espelucín, por Antenor Orrego. Él en su vida no fue uno de los poetas que se aislaran en su torre de marfil, sino que fue un poeta que verdaderamente supo entregar su vida a la causa de una revolución que él consideraba realmente única y salvadora de la situación del Perú. La labor más importante de Marco Antonio Corcuera hacia la colectividad fue eminentemente cultural y docente. Fue regidor en varios periodos municipales, durante los mandatos de César Bartra, Teodoro Zabaleta y Guillermo Larco Cox. A él le debemos casi todos los certámenes culturales de esa época. Más allá de su actividad política, su estrecha vinculación con la cultura norteña lo condujo a participar en la creación de la Casa de la Cultura, de la cual fue cofundador, llegando a dirigirla en 3 oportunidades. La primera en Triunvirato, conformado además por Víctor Ganosa y José Félix de la Puente. Durante esta gestión organizó la Feria del Libro Liberteño. Por segunda vez desde 1961 hasta 1970, gestionó y reforzó la Orquesta Sinfónica de Trujillo, llegando a ser la segunda más importante del país, bajo la dirección de Gianni Rinaldi. La tercera vez fue desde 1985 hasta 1991, y entre sus múltiples obras quedan como testimonios la Sala de Artes Plásticas José Sabogal, el Jardín de la Poesía y el Salón de Ballet Omar de Gaetano. Además emprendió la defensa de nuestro patrimonio monumental, dando una voz de alerta frente a las invasiones de Chan y creando el museo de sitio de este importante monumento arqueológico. Marco Antonio Corcuera no es solo un personaje de la literatura, sino de la difusión y de la edición. Es el iniciador, propulsor y editor de la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, la cual se ha constituido en un emblema del quehacer poético nacional e internacional. La revista Cuadernos Trimestrales de Poesía surge en el año 1940, en el contexto de los Juegos Florales de la Universidad Mayor de San Marcos. Los poetas ganadores, entre los que figuraban Julio Garrido Malaver, Mario Florián, Eduardo Gibaja y Marco Antonio Corcuera, deciden agruparse y formar un grupo literario. Es así como nace Cuadernos Trimestrales de Poesía en Lima. Para 1945, ya establecido en Trujillo, retoma la edición de la revista junto a Héctor Centurión Vallejo, Wilfredo Torres Ortega, Horacio Alba y Carlos H. Berríos. Y es aquí donde la revista alcanzará 50 años de permanencia y publicaciones, llegando a ser la revista decana en su tipo en lengua española. Realmente no ha habido en el Perú y en la América toda una revista de poesía que pudiera tener tan larga duración. Hablar ya de más de 40 años significa pues ser una revista realmente pionera en longevidad, porque las revistas nuestras solían durar 3 o 4 números a lo máximo. Sin embargo, esta revista ha tenido una perduración de más de 4 décadas. Eso ya es honroso.
y luego es un testimonio también no solamente de la poesía liberteña y de la poesía nacional, sino de la poesía de Hispanoamérica, y luego que se proyectó ya hacia el mundo, hacia poetas de otras latitudes. El ámbito de los cuadernos trimestrales es mucho más amplio que el de las fronteras nacionales. Es tan amplio como las fronteras del idioma castellano, porque hay que recordar que los cuadernos trimestrales surgen en la época en que en España hay una férrea censura que impide la creación y difusión de revistas literarias, y en consecuencia Cuadernos Trimestrales llega a ser la única gran voz de la poesía en español. De una voz provinciana hemos hecho un coro universal de voces, lo que nos enorgullece sobremanera. A través de nuestra trayectoria hemos acogido, como lo demuestran las páginas de la revista, la producción de los poetas de todas las lenguas y lugares, sin distinción alguna. Cuadernos Trimestrales fue un vocero que dio a conocer lo mejor de la creación literaria. En Cuadernos Trimestrales han escrito los poetas más importantes del Perú, de generaciones tan distantes en el tiempo como las representadas por Alberto Ureta y Javier Heró, y poetas tan valiosos de otras latitudes como Carlos Castro Saavedra, Pablo Neruda, Adalberto Ortiz, Gerardo Diego, Pedro Mir, Nicolás Guillén, entre otros. La presencia de cuadernos trimestrales de poesía es muy importante. Uno podría, y quizá todavía no se haya hecho, un estudio pormenorizado, no solamente de su contenido, sino de su gran significado. Yo diría, por ahora, que habría algunos importantes como los siguientes. En primer lugar, permitió reunir a no solamente los poetas del Perú, sino en general a poetas de otros lugares, dentro de una fraternidad pocas veces vista. Cuadernos Trimestrales es importante porque, entre otras razones, permitió en primer lugar divulgar la poesía internacional a la cual los lectores peruanos no tenían acceso. Si ustedes recuerdan, a través de estas revistas o de estos cuadernos que se publicaban regularmente, se publicó, por ejemplo, poesía rumana, se publicó una antología de los poetas nadaístas colombianos, se publicó poesía búlgara, poesía del este europeo y en general poesía de los grandes creadores de la literatura universal. Eso por un lado. Por otro lado, es una revista que permitió divulgar también la labor de los nuevos y los jóvenes creadores del Perú y divulgar también la de los viejos creadores del Perú. Entonces esta revista adquiere importancia por eso, porque en ella, en sus páginas, ha escrito la historia literaria del Perú. Durante más de 30 años de trabajo arduo y continuo, Cuadernos Trimestrales y su principal gestor, Marco Antonio Corcuera, se ganaron la admiración y respeto de propios y ajenos. A Marco Antonio Corcuera, la manifestación más alta de la vida es la creación, y la más alta de la creación, la estética. Usted y la gente de estos cuadernos crean en Trujillo. Los saludo con admiración y afecto. Ciro Alegría, 1957. Como gustador de la poesía, lamento de lo que se pierden los demás, pues como librero sé que lo menos comercial es la poesía, por ello el esfuerzo de Marco Antonio Corcuera no tiene nombre. Juan Mejía Vaca, 1957. Editar en nuestro país una revista de poesía es hazaña digna de mayor elogio, pero editarla con continuidad, resistiendo victoriosamente la prueba de los años, manteniéndola abierta a todas las latitudes patrias y a todos los itinerarios ideológicos, hasta convertirla en el más autorizado documento de la lírica nacional en los últimos años, es hazaña digna únicamente de la poesía. Y en efecto, ha sido un poeta, Marco Antonio Corcuera, el animador indesmayable de este milagro que se llama Cuadernos Trimestrales de Poesía. Juan Gonzalo Rosé, 1959. Pero la labor
de Marco Antonio Corcuera no termina aquí. Para conmemorar 10 años de existencia de Cuadernos Trimestrales de Poesía, y con el único objetivo de promover la obra de los jóvenes poetas nacionales, se acuerda la creación del concurso El Poeta Joven del Perú. Certamen que ha tenido una gran trascendencia para el arte literario nacional, ya que permitió descubrir la producción de los jóvenes talentos de diferentes regiones del país. En 1960 se realiza la primera edición y ganadores de la misma surgen en el panorama literario: Javier Heró y César Calvo, hoy mitos de la poesía nacional. Este órgano de reconocimiento internacional abre sus páginas a los jóvenes poetas que tienen talento y que muchas veces quedan en el anonimato sin encontrar el lugar, el espacio suficiente necesario para poder mostrar su genio, para mostrar su talento, su capacidad, su potencialidad creativa. El concurso se realizó hasta el año 1999, celebrándose 9 ediciones del mismo y publicándose 13 libros de los trabajos ganadores. Los poetas jóvenes del Perú quedan registrados en la historia de la lírica peruana y universal. El concurso del Poeta Joven del Perú, convocado por Cuadernos Trimestrales de Poesía, creo que desde 1960 hasta el 1999, es un concurso singular porque, en primer lugar, le permitía a los ganadores renovar su confianza en que la labor creativa en que realizaban tenía futuro y podía ser exitosa. Luego, compensaba a los ganadores con premios considerables que de alguna manera también les devolvían una especie de confianza material, ¿no?, que les permitía seguir adelante, ¿no? Esto suena un poco comercial, marquetero, pero no importa. En verdad era un concurso muy apreciado, ¿no?, por esas razones. El premio tiene un nombre muy importante y un matiz que cuando uno ya pasa a los 30, a los 40, a los 50 años y le dicen Poeta Joven del Perú, que lo ganó en tal época, pues resulta que de todos modos es un premio muy importante. Y después, además, porque para mí lo más importante era en ese momento que el primer concurso, o sea, la primera versión, habían ganado 2 hermanos, como Javier Heró, Javiercito Heró, nuestro poeta héroe, y el queridísimo César Calvo. Entonces, pues era muy importante, un concurso que además había debutado con muy buen pie. Yo quería ganar el premio Poeta Joven del Perú cuando era joven, atraído básicamente por la historia, la leyenda de los jóvenes poetas que habían ganado, como Javier Heró, como Juan Ojeda, como Lucho Hernández, ¿no? Poetas, algunos de ellos geniales, ¿no?, otros muy valientes, que eran ejemplos, ¿no?, que llamaban a seguirlos para los jóvenes, el joven que yo era entonces, ¿no? Entonces por eso participé, porque estaba de cierta forma como enamorado de esas figuras, ¿no?, de la literatura peruana, y anhelándome convertirme en uno de ellos, ¿no? Marco Antonio Corcuera, poeta poseedor de altísimas cualidades literarias, es también el entrañable amigo y divulgador de todos los que escriben poesía en el Perú, y aún en América Latina y Europa. Obra realizada, bien lo sabemos, con múltiples dificultades y sacrificios sin pausa. Por todo ello, y más, se le ha calificado con justicia como el héroe de la poesía nacional. Aceptamos este homenaje en el último lindero de la vida, sin relacionarlo con reales y supuestas cualidades literarias, reconociendo, sin embargo, habernos identificado plenamente con la poesía a la que dedicamos gran parte de nuestra vida. En resumen, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué traemos entre las manos? Nada, absolutamente nada. Venimos de una estrella solitaria y lejana, y solo traemos nuestro propio corazón.